He querido, he querido esta noche ahondar en el tema de la soberanía de Dios, ya que este capítulo 9, este capítulo 10, este capítulo 11, aunque estaba hablando básicamente de la salvación de el pueblo de Israel y la salvación de los gentiles, pues intrínsecamente está tocando una de las doctrinas fundamentales del cristianismo, que es la doctrina de la soberanía de Dios. Entonces yo he sacado cuatro premisas sobre la soberanía de Dios y también he fundamentado, digamos, dividido, si se puede decir así, esa soberanía de Dios en tres escenarios diferentes. La soberanía de Dios como doctrina fundamental del cristianismo enseña que Dios es absoluto y quien controla y rige el universo con su eterno poder y deidad. Entonces, eh, es una de las doctrinas fundamentales del cristianismo, la soberanía de Dios. Vamos a ahondar un poquito más en qué es la soberanía de Dios. Dios no es la causa directa de todo lo que ocurre, pero sí lo permite, permite que ocurra todo lo que sucede en el universo. Si bien Él no es la causa, sí hay una autorización de Dios para que sucedan muchas cosas en la tierra como en el universo. La soberanía de Dios influye en la vida cotidiana, en el sentido que elimina todo motivo de preocupación. Me pareció interesante esta premisa porque nosotros, si algo que nos preocupa es lo que nos va a pasar, lo que nos va a suceder, es posible que lo que le va a suceder a su familia, es posible que tengamos miedos, temores, muchas veces en nuestra vida, y eso es un motivo de preocupación, pero dice que la soberanía de Dios cotidiana, en nuestra cotidianidad, elimina todo motivo de preocupación. ¿Y por qué lo elimina? Porque sabemos que en Él nada o a Él nada se le sale de control. Dios es soberano y absoluto, y su voluntad se efectúa en el universo, aunque haya dado al ser humano la libertad de cambiar su situación. Entonces, en últimas, nosotros podemos estar tranquilos porque sabemos que en la soberanía de Dios, a Dios nada le coge de sorpresa. Dios no dice, uy, se me salió esto de las manos, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? No, en su soberanía Él sabe, Él conoce, Él entiende cuál es la situación, cuál es la condición. ¿Se imagina usted en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecan y Dios dice, ay, Dios mío, bendito, pero estos muchachos, ¿qué hicieron? ¿Por qué desobedecieron? ¿Y ahora yo qué hago? Ay, no, ¿qué me invento? No, Dios ya sabía lo que iba a pasar. Dios ya tenía un plan. Dios ya conocía el plan. Amén. Y de hecho, el, la promesa de Dios en Génesis capítulo 3 versículo 15 16 lo que nos da es el protoevangelio, es el plan de Dios. No es ni siquiera un plan B, es un plan A, que Dios ya lo conocía. Le dice a la serpiente, le dice que la mujer, que la simiente de la mujer, que era Cristo, lo herirá en la cabeza y que la serpiente lo herirá en el calcañar, refiriéndose precisamente a Cristo. Entonces aún las cosas más absurdas que nosotros podemos decir o más tremendas están bajo el control de Dios. Les tiro esta perla. ¿Quién fue el autor intelectual de la muerte de Cristo? ¿Quién fue el autor intelectual de la muerte de Cristo? Esa es una... Nosotros, los gentiles, No, señor. El autor intelectual de la muerte de los... O sea, ¿quién la planeó? El actor intelectual es el que planea la muerte, no el que la ejecuta. ¿Fue Dios?
¿Fue Dios? Fue Dios, hermana Lidia, fue Dios. Ok, Fue claro, Dios. sí. Dios fue el que planeó todo. El autor intelectual de la muerte de Cristo fue Dios. Tremendo, hermano. Tremendo. O sea, Dios mismo planeó la muerte de su hijo. Pero una muerte con un propósito, ¿no? También su resurrección y todas estas cosas. Entonces, en ese sentido podemos ver una soberanía absoluta. Dios y su voluntad se efectúan en un universo, aunque haya dado al ser humano la libertad de cambiar su situación. Y lo vamos a ver más adelante. Ninguna doctrina es más despreciada por la mente natural, o sea, el ser natural, el hombre natural, la mujer natural que no tiene el conocimiento de Dios, que no tiene la transformación de su mente y de su voluntad, no puede aceptar esta doctrina. Para él o ella esta doctrina es inaceptable. El orgullo humano le cuesta creer que Dios lo ordena todo, lo gobierna todo, lo rige todo, rige el universo en su sola potestad. O sea, para la mente carnal, para la mente humana, para la mente del ser humano, es muy difícil comprender la doctrina de la soberanía de Dios, aceptarla, reconocerla. El ser humano cree que él tiene una voluntad y que esa voluntad se hace, pero en la voluntad absoluta de Dios podemos ver que así el hombre quiera, Dios tiene una voluntad y Dios determina esa voluntad. Lo vemos cuando, y yo creo que el mayor problema está en esa relación de la voluntad divina o la voluntad en el cielo y la voluntad en la tierra. Porque Dios nos ha dado a nosotros una potestad para cambiar situaciones, para regir nuestro destino. Cuando Él dice en lo que hemos conocido como la oración del Padre Nuestro, dice, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. O sea, sabemos que hay una voluntad absoluta de Dios, ¿cierto? Pero en la tierra el ser humano tiene una voluntad y puede afectar esa voluntad, puede cambiar su destino, puede cambiar su situación. Pero en últimas, quien tiene la palabra, quien tiene la última palabra, es Dios. Dios se reserva su soberanía, su voluntad. Y lo vamos a ver en tres escenarios diferentes. Por favor, Adrianita, si me das la siguiente diapositiva. El primer escenario que lo vamos a ver es aquí. La soberanía de Dios actúa en beneficio de quienes le aman. Y yo este texto, la semana pasada no le hice mucho énfasis al hermano Luis, porque el hermano Luis lo tiró el texto y yo dije, hermano Luis, no me adelante mucho, pero tampoco se me atrase, porque este texto es fundamental para entender en nosotros cómo la soberanía de Dios actúa en nuestro favor. Amén. Qué bendición. Mire lo que dice Romanos 8:28. Miremos Romanos 8:28. Cómo la soberanía de Dios actúa a nuestro favor. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a las que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Versículo 31.
¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si hay una voluntad absoluta y perfecta de Dios con los que le buscan y le aman, ¿quién puede estar contra Dios? Amén. ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Entonces, esta soberanía de Dios nos da a nosotros una tranquilidad, porque si Dios dio lo más preciado que tenía, nos dio lo más preciado que tenía, que era su hijo unigénito, ¿cuánto más, dice la Biblia, no nos dará juntamente con él todas las cosas? Entonces, hay veces nosotros cuando no entendemos la soberanía de Dios que juega a favor nuestro, entramos en preocupación, pero ¿por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué esta situación tan compleja? ¿Por qué la muerte de alguien? ¿Por qué pierdo mi trabajo? ¿Por qué tengo problemas con mis hijos? ¿Por qué esto? Pero sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas tienen un plan, están trazadas dentro de un plan perfecto. Entonces, mire lo que continúa diciendo el versículo 33. Es que es muy interesante. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Pues si Dios es el que los justifica. ¿Quién es el que los condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la derecha de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Es quién es el mejor intercesor? Jesucristo. Jesucristo está intercediendo por nosotros constante y Amén. Así permanentemente. es. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice el apóstol Pablo. Mire, cuando nosotros entendemos la soberanía absoluta de Dios que juega a nuestro favor, miren lo que dice. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, la soberanía de Dios juega a nuestro favor, porque nosotros amamos a Dios y porque Dios nos escogió a nosotros para que estuviéramos delante de Él, Él nos justificó y cualquier cosa que nos suceda no puede ser motivo de queja. Cualquier cosa que nos acontezca, por difícil que sea, tiene que ser motivo de aceptación de la voluntad soberana de Dios. Amén. Es la soberanía de Dios no solo juega a nuestro favor, no solo nos beneficia, sino que también actúa para que cumplamos el propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces, mire lo que dice Efesios 1. Es muy interesante este pasaje de Efesios, porque es que aquí nosotros, digamos que tomamos la doctrina fundamental de la soberanía de Dios confirmada. Efesios 1, versículo 3 hasta el 14. Y sígalo usted ahí en su Biblia. Ya lo tenemos, dice Efesios 1, 3. Amén. Amén. Sí, bien puede, hermana Livia, ¿lo está leyendo? Mónica. Mónica, bien puede, hermana Mónica, nos ayuda leyéndolo. Vamos leyéndolo versículo a versículo, ¿vale? Claro que sí, pastor. Buenas noches. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo
con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. 4. Según, 4. 4. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos 5. escogió, ¿no? Tiempo pasado, antes de la fundación del Antes de la mundo. fundación. 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Tenga en cuenta esa palabra, el puro afecto de su voluntad. Amén. Muy bien. Amén. Continuamos. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en el amado. Sí, El cual 7. nos hizo aceptos en el amado. 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Está ahí un momentico, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, el misterio de su soberanía, el misterio de que Él es absoluto. Su voluntad se cumple, su voluntad es absoluta, su voluntad se rige, su voluntad nadie la puede cambiar, nadie la puede torcer, nadie la puede redireccionar. La voluntad de Dios es absoluta, es constante, es permanente, dándonos a conocer el misterio, porque es un misterio, el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea, no hay, Dios se propuso en sí mismo bendecirnos, salvarnos, escogernos, Amén. llamarnos y ponernos en el lugar que estamos. Gloria al Señor. Amén. Por eso me llama la atención que usted siempre nos ha explicado cuando nos enseña, nos dice que Dios es un misterio, que no tratemos de entenderlo porque las cosas de Él son así. Y la Biblia constantemente usa el término misterios, ¿no? Señor. Sí, Señor. Misterios. El número 10, el versículo 10, continuemos. Bueno, Señor, dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Tremendo esto, tremendo. Ese versículo 10 es clave. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento, que es una dispensación. Una dispensación es un periodo de tiempo. Un periodo de tiempo, correcto. Entonces, usted y yo estamos bajo una dispensación. ¿Cuántos años dura su dispensación? Yo no sé si 80 años, si 90 años, si usted va a durar hasta los 100 años, una dispensación larga, pero la dispensación de cada uno de nosotros es un periodo de tiempo. Por eso dice de reunir todas las cosas en Cristo Jesús en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y eso habla de un Dios absoluto, que incluso Amén. puede determinar nuestros tiempos de habitación, dice Hechos. Puede determinar los tiempos de nuestra habitación, los tiempos de nuestra vida. Amén. Job se quejaba y decía, yo hubiera sido un abortivo, no hubiera nacido, porque un abortivo, un niño tuvo una dispensación corta de vida, no alcanzó a sufrir. Y nosotros podemos decir que cada uno tiene una dispensación de tiempo, un tiempo estipulado. Ahora, vamos a entrar en el terreno aquí de la voluntad humana, cuando el ser humano hace cosas malas, ¿cierto? ¿Será que Dios
hace esas cosas malas o simplemente Dios le dio una libertad al hombre y permite esas cosas malas, aunque no las apruebe. ¿Se imagina Ok. que Dios, cada que nosotros vamos a pecar o a hacer algo malo, Dios llegue y nos coja la mano y no nos hubiera hecho seres libres, ¿verdad? Pero en esa libertad hay una voluntad perfecta de Dios que permite que el ser humano actúe, pero en últimas, Dios tiene la última palabra. Pero mire lo que dice el 11. Léanos, hermana Mónica, el 11. Sí, señor. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Uy, ahí está la soberanía en pulpita. Total. Según el que hace Todas las cosas. todas las cosas, según que el Al propósito. designio de su voluntad, todas las cosas, aún, aún aquellas cosas que nos parecen malas, Dios las permitió. Oh, claro. Dios las permitió. Y Así es. en un momento, Dios va a juzgar esas cosas, claro. Pero Dios ha permitido que todo suceda. El que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esa es la soberanía de Dios. Hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, a Dios nadie le dio consejos. A Dios nadie le dice, vea, Señor, yo le aconsejo que usted de pronto maneje esto de una manera diferente, porque es que va ahí, o como la pastora que siempre cuenta una anécdota de de una hermana que decía su esposo no se convertía y no se convertía y no se convertía, entonces que le dijo a Dios en oración, Señor, ¿será que mi esposo te quedó grande? Dios, por Dios. Eso es ignorancia, Tremenda. pastor, del ser humano. A veces Es, somos ignorantes y es, necios y apresurados a hablar. definitivamente. Si Dios nos destruyera por cada palabra que dijéramos, no estaríamos aquí en la tierra. No, ya estaba desaparecido. Y como dice el Salmo 133, creo que es, no has hecho con nosotros según, no has hecho con nosotros según nuestros, ya me olvidó cómo es que dice. Salmos, me gusta ese salmo. Salmo 130 Salmo 133 o Salmo 113, me olvidó. Dice así, el Salmo capítulo, debe ser el Salmo capítulo 103. 103. Dice, juez es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Su camino notificó a Moisés y los hijos de Israel. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Tremendo, ¿no? Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Imagina que Dios le cobre a uno todas por ventanilla? Es un dicho, hermano Luis, que tenemos acá en Colombia, como cuando usted va a cobrar un cheque y entonces lo va a cobrar al banco, lo cobra en la ventanilla. Entonces dice, cuando alguien dice que le cobra por ventanilla, es que cobra todo Presente, lo que ha hecho. presente. Entonces, Yo, perdón, pastor. sí, Yo le decía alguna vez a mi esposa que si nos tocara pagar en vida todo lo que hacemos, no nos alcanzaría la vida entera no. Dios en para un, pagar todos los errores que hemos cometido. ¿no? Dios en un segundo nos destruye como si fuera, él dice que somos como la flor del campo, ¿no? Que florece en la mañana y ya por la noche está marchita.
Sí. Somos esto así de chiquitico delante de Dios. Somos un rasguñito delante de Dios. Pero Él en su Yes. misericordia y en su amor, en su soberanía y en su voluntad, tuvo misericordia de nosotros. Tuvo Amén. misericordia de nosotros. Dice, en Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito que hace todas las cosas, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El 12, hermana Mónica, 12 hasta el 14. Pastor. Entonces, El 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Muy bien, muy bien. Entonces, mire, Dios nos dice que nos selló con su Espíritu Santo para darnos legalidad. Como cuando usted envía una carta y esa carta tiene sello. Si usted, esa carta no tiene un sello, pues no tiene validez. Igual nosotros estamos sellados con el Espíritu Santo, que indica amén. la validez que tenemos como cristianos. Somos legales, somos legalmente constituidos. Amén. Sí, mi hermana Mónica. Pastor, aquí me llama mucho la atención que habla de las arras. Y pues todos sabemos que secularmente las arras es cuando uno pacta un negocio y que quiénes somos nosotros para ser merecedores si no pagamos, no tenemos nada ni arte ni parte en ese negocio, que Dios pague arras por nosotros. O sea, no tenemos cómo pagarlo, pastor. Esto no tiene, o sea, es solo para darle la gloria y la honra a él, porque pagar por nosotros algo que nosotros no hicimos, no tuvimos ni arte ni parte ahí. Por eso alguien dijo, la salvación es gratis, pero no es barata. La salvación es gratis, pero no es barata. Tuvo un costo muy alto. Amén. Un costo muy, muy alto. Entonces dan gloria a Dios. Qué bueno, qué bendición. Eh, ahora, está el problema en la soberanía, ya está el problema del impío. Está el problema del que el que no quiere someterse a esa voluntad divina. ¿Qué pasa con él? ¿Qué sucede? ¿Qué hay con las personas? ¿Será que están por fuera de su voluntad? ¿Están por fuera de su designio? Esas personas no están dentro del plan, dentro del propósito, dentro de la magnitud de Dios. Pues la soberanía de Dios también actúa en contra de quienes se oponen a su voluntad. Romanos 1:18. Romanos 1:18 en adelante. Miren lo que dice. Interesante este texto. Y aquí vemos la soberanía de Dios, incluso en la desobediencia, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, la soberanía de Dios aún se ve aquí. Amén. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Por ahí hay un perro, ¿ya? Dice, porque, versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas visibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22 del capítulo 1 de Romanos dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo
que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, incuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Una lista bien tremenda, bien dura. Entonces la soberanía de Dios no es que sea exclusivamente sobre nosotros, la soberanía de Dios está sobre todo el mundo, y la soberanía de Dios va a tener tanto recompensas como también va a tener juicios, porque Dios estableció unos principios y el hombre siempre ha querido romper esos principios. Amén. Sí, hermana Mónica, ¿iba a decir algo? Le vi que levantó el dedo. Sí, pastor, es que aquí que me llama la atención cuando dice este versículo, el 27, que dice, y de igual manera, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre. Y bueno, quiero preguntarle, pastor, corríjame si me estoy equivocando, da a entender que entonces el homosexualismo, el lesbianismo Es una maldición. es un demonio. Pues sí, yo no sé si es un demonio, pero sí es una desviación de la voluntad de Dios, ¿no? Sí. Entra como maldición. Eh, digamos que ese es un pecado, es desobediencia a la voluntad de Dios. Dios estableció unos principios, ¿no es cierto? Eh, Señor. y recuerde también que es tan antiguo como el ser humano. Recuerde en Claro, Génesis exacto. cuando llega Lot, está Lot en su casa y le llegan los ángeles y Los ángeles. los hombres de Sodoma vienen ante él y le dice que saque a los ángeles para ellos conocerlos. El término conocer en la Sí. Biblia es tener Tener relaciones. relaciones. Es Por aceptar. eso, uno ¿cómo se llama? Uno de los términos que se usa para precisamente el homosexualismo es la sodomía, ¿no es cierto? Oh, La sodomía. perdón. Y sí, Fabio. Qué pena, pastor, le corté. Entonces, cuando también se habla de mentes o corazones entenebrecidos, eh, una persona que ha conocido de la palabra y se aparta y vuelve a actuar en lo que en el mundo pasado, en lo que fue, es una persona que está entenebrecida o es una persona que nunca dio a conocer a Jesús como dice la palabra y es como si como decimos vulgarmente, por un oído le entró y por otro salió. Sí, recuerden que no todos los que están en la iglesia son, Sí, sí, ni todos los que son están. Primero que sí. todo. Segundo, dejemos la salvación a Dios, o sea, no juguemos a ser dioses, ¿verdad? Eh, yo no sé, yo solo obedezco lo que está en la palabra y creo lo que está en la palabra. Si Dios quiere tener misericordia, eso también es parte de la soberanía de Dios. Si Dios quiere tener misericordia, tiene misericordia de cualquier persona. Y no podemos decir, Señor, pero ese, ¿por qué sí? Recuerda usted una parábola que Jesús
refirió que dice que llegaron tres grupos de trabajadores y los primeros llegaron a las 9 de la mañana, los segundos llegaron al mediodía y los tercer grupo llegó como a las 3 de la tarde y cuando el señor fue a pagarles, a todos les pagó igual. Entonces los que llegaron en la mañana reclamaron y dijeron, señor, pues nosotros llegamos por la mañana porque no les pagan lo mismo a ellos que a nosotros. Dijo, yo no puedo hacer lo mismo, yo no puedo hacer esto, no es mi plata. O sea, yo pacté con ustedes arreglé con ustedes un precio. Yo soy justo porque les estoy pagando ese precio. Y si ya tengo misericordia de otro es porque yo quiero tener misericordia. Si Dios quiere salvar a un homosexual, una lesbiana, si Dios quiere salvar un asesino, si Dios quiere salvar al que quiera salvar, eso no es problema nuestro. Amén. Lo que nosotros tenemos que hacer es que nosotros tenemos que, y cuando vimos el tema del espíritu y la carne, es luchar constantemente con cosas, porque aquí también hay unas cosas que están en el mismo nivel del homosexualismo. Dice, versículo 29, estando atestados de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, maledicencias. O sea, esos pecados están al mismo nivel de qué? Del homosexualismo. No crean que aquí están hablando de grados. Y yo no sé usted, pero a mí me pica la envidia o no. Santa, eso sí. Yo veo hermanos por allá en Cancún, en la playa. Qué Y digo, rico. señor, ¿cuándo será que tú me vas a dar un viajecito de esos? Me pica la envidia santa, ¿no es cierto? Bueno, Chévere. homicidios, contiendas, engaños, maledicencias, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. No, Dios tenga misericordia de nosotros. Amén. Es lo mismo que le pasó a los que contrató a diferente horario. De pronto Dios va a tener que tener más misericordia de algunas personas que de nosotros. El mismo hijo pródigo. Dios tuvo misericordia del hijo pródigo y el hijo que se quedó en la casa era un buen hijo, nunca lo defraudó, nunca se comió ni siquiera un cabrito, dice, nunca estuvo en contra de su padre, siempre estuvo ahí. Pero, pero el padre tuvo más misericordia y yo siempre les he dicho a ustedes, ¿cuál es el hijo que uno más ama? El más tremendo, ¿no es cierto? Es el hijo que uno más ama. Entonces Dios ama definitivamente a cada uno de nosotros. Muy bien. Este tema yo quería ahondarlo antes de que fuéramos a los capítulos 10, 11 de Romanos, porque los capítulos 10, 11 está hablando mucho del pueblo de Israel versus el pueblo de los gentiles. Y lo que le está demostrando intrínsecamente el apóstol a los judíos a través de estos tres capítulos es precisamente eso, que Dios es soberano. Amén. Que Dios es soberano y que Dios puede salvar y si quiere salvar, salva a las personas que Él quiera y como quiera. Y ninguno de nosotros podemos ni cuestionar a Dios, ni podemos altercar, como usa la palabra el apóstol Pablo, contra Dios. Amén. ¿Alguna otra pregunta, inquietud, algo que no le haya quedado muy claro? Pero lógicamente vamos a aclarar mucho más en esos capítulos 10 y 11, antes de entrar al 12, que es también muy interesante. Sí, Adrianita, puedes abrir tu micrófono y hacer la pregunta. Pastor, yo tengo una pregunta. Aquí en estos capítulos, en estos versículos que leímos, habla mucho y hace mucho énfasis en los que predestinó, que fuimos predestinados. En esto hay mucha controversia, porque Sí, hay unos que creen que somos predestinados, que el Señor ya decidió, bueno, Él en su soberanía puede hacer lo que quiera, que Él ya sí. decidió quiénes van a ser salvos, y otros que creemos que no estamos predestinados. Entonces, eh, ¿estamos predestinados o no estamos predestinados? Yo creo, según la palabra, que sí estamos predestinados, pero el problema es que nosotros no lo sabemos. Nosotros lo sabemos ahora,
Entonces, cuando nosotros compartimos la palabra, nosotros no sabemos quién es predestinado y quién no. Solo Dios lo sabe, solo Dios lo conoce. Entonces, nosotros tenemos que predicarle la palabra a todo el mundo. ¿Me hago entender? Pero hay un término que usa el Señor en ese capítulo 9 de Romanos, en el versículo 12 dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces, eh, eh, Dios nos escogió y Él nos conoce y Él sabe desde antes de la fundación de la tierra que íbamos a ser salvos, que en un momento Dios nos iba a pegar una corralada. ¿A cuántos Dios los acorraló? A mí. Levanto la mano. Y nos puso en una situación que o aceptábamos o aceptábamos, porque Él nos tenía predestinados. Amén. Entonces, es una de las doctrinas fundamentales también del cristianismo. La soberanía de Dios, pero también la predestinación. Lógicamente que hay tres corrientes aquí, ¿cierto? Los que creen que no somos predestinados, los que creemos que somos predestinados y los que creen que somos predestinados, pero todo depende de la voluntad del ser humano. Yo realmente creo que somos predestinados y que Dios de alguna manera, nos pone en una situación, una circunstancia que tenemos que aceptarle en el momento que sea. Y Él sabe cuándo. Y Él sabe quiénes somos y que vamos a responder. ¿Me hago entender? Entonces, ese es básicamente lo que creemos. Lógicamente que si entramos en esa controversia es bien complicada, Dianita, porque eso no, el ser humano no, eso es otro misterio. El ser humano no ha terminado de ponerse de acuerdo con eso. Por lo menos Pastor, los teólogos. entonces, en el momento de nosotros orar por los que no conocen al Señor, que Ujú. oramos para que el Señor los toque, para que el Señor cambie ese corazón, entonces, si estamos predestinados, tendríamos que orar ¿cómo? Que mm, Sí, que llegue el momento en que conozcan, que llegue el momento en que crezcan, que llegue el momento en que sean tocados por el Espíritu Santo. Y lo hacemos en obediencia porque el mismo Señor Jesucristo dice que oremos, ¿cierto? Recuerde Juan 17. Él dice que no solo oro por los que creerán por la palabra de ellos, sino por a ellos, sino también que creerán por el testimonio de ellos. Entonces el Señor no solo ora por los que no han aceptado, sino que también nos manda a orar para que nosotros clamemos por nuestra familia, reclamemos nuestra familia. Eh, Hay otra cosa que debemos entender en la soberanía de Dios, que en el libro de Jonás. Dios había determinado un juicio contra Nínive, ¿verdad? Pero, pero resulta que eh, eh, el pueblo de Nínive se arrepiente y el rey de Nínive pone a orar, a ayunar a los niños, a las mujeres, a los hombres, hasta a los animales. Allá no comió nadie. Y Dios cambió su sentencia. O sea, Ujú. Dios es soberano y absoluto de tal manera que él puede decir, no, no lo voy a hacer y no lo hago. ¿Me hago entender? Dios puede cambiar su sentencia, una sentencia que tiene ya, porque Dios dijo, voy a destruir a Nínive. También recuerden ustedes cuando Abraham intercede por Sodoma y Gomorra, que Abraham le dice, Señor, si hay 50 justos allá, tú lo destruirías. El Señor dice, no, no, si hay 50 justos, no lo destruyo. Bueno, Señor, Abraham sabiendo, si hay 25 justos, dice, no, no, si hay 25 justos, tampoco lo destruyo. Señor, perdóname que sea tan persistente. Mire la intercesión de Abraham. Si hay 10 justos, es que Dios sabía que no había ni 10 justos. Dios sabía que la única familia que se iba a salvar en ese pueblo, en esa ciudad, era la familia de Lot. Entonces, ¿qué hizo Dios? Sacó la familia de Lot. Pero Abraham intercedió por eso. Y de pronto Abraham intercedió porque él sabía que él tenía ahí su sobrino y su esposa y sus hijas. ¿Me hago entender? Dios nos pide a nosotros que intercedamos por el mundo.
Él dice en algún espacio, busqué entre la tierra quien hiciera vallado a favor de la tierra para que yo no la destruyera y no lo hallé. Lo dice con un tono de tristeza Dios, porque Dios nos manda a nosotros a interceder. Así Él conozca y sepa, Dios sabe que hay una voluntad humana y que esa voluntad humana, en cierta manera, cuando llega, Dios puede decir sí o puede decir no. Nosotros no lo sabemos. Dios lo sabe, pero nosotros no lo sabemos. Por eso tenemos que compartir la palabra, llevar la palabra, orar por las personas para que sean salvas. Y particularmente por nuestra familia. Amén. Además, porque Amén, sobre pastor. nuestra, Gracias. Excelente. Excelente explicación. Gracias, y pastor. sobre nosotros hay una promesa. Serás salvo tú y tu casa. Entonces, y también dice que así como viene la maldad a la primera, segunda, tercera, cuarta generación, también dice que vendrá la bendición a la primera, segunda, tercera, cuarta generación hasta las generaciones futuras. Entonces, la bendición no es individual, la bendición de Dios, si Dios nos salvó, Dios tiene un propósito también con nuestra familia. Y por eso nos manda a interceder por ella. Amén. Ese es uno de los misterios, ¿no? Tenemos muchos misterios. Hermana Livia levantó la mano. Pastor, sí, Sí, le escuchamos. que se va la... No, pero le escuchamos. Ok, dice, y entonces en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si somos predestinados, o sea, hay unas personas que están predestinadas y otras no. Porque entonces esta palabra dice para que todo aquel que en él crea, sí, mucha gente cree en esa palabra y cree en el Señor, ¿qué pasa con eso entonces? Sí, a mí me parece que esa palabra no desvirtúa la predestinación, porque la persona está teniendo la oportunidad libremente de creer o no creer. Dios sabe quién va a creer y quién no va a creer, porque es que estamos hablando del Dios soberano absoluto. ¿Sí? Él conoce el que va a creer, pero Dios le va a dar la oportunidad a todo el mundo. No hay una persona en el mundo que no va a tener la oportunidad. Ni una persona va a decir, no, a mí nadie me habló, yo no sabía. Porque incluso Romanos en el capítulo 1 dice que aún las cosas visibles e invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, de modo que no tienen excusa. Creo que en cierta ocasión estudiamos lo que era la revelación general y la revelación particular de Dios. Entonces, así las personas nunca hayan escuchado de Dios, la creación, el universo, todo lo que hay, dice que Dios existe, narra la existencia de Dios. Entonces, el ser humano siempre ha tenido la oportunidad y le hace los versículos siguientes y era lo interesante. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, cuando usted le dice a una persona que no cree y se va a ir para el infierno, déjeme decirle que no somos nosotros los que lo condenamos, lo que los condena es su incredulidad. Amén. Su incredulidad es lo que lo termina condenando. En la soberanía de Dios, Dios sabe, Dios conoce. Dios sabe quién le va a aceptar y quién no le va a aceptar. Porque Dios ya tiene predestinado a Jacob amé, a Esaú aborrecí. ¿Cierto? Dios ya lo sabe, pero todos vamos a tener la oportunidad. El que en él cree no es condenado, pero el que cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amén. Amén. Hermano Luis, creo que iba a decir algo. De un numerito chiquito siempre. Sí. Hermano Luis, ¿yo mencionar algo o Sí, leo? le quería hablar de la predestinación. Sí. Lo que la predestinación significa es una forma más elemental. Es que nuestro destino final es el cielo o el infierno. Sí, eso es Y lo ha correcto. decidido Dios, no solo Claro. antes de que lleguemos allí, sino aún antes de que hubiéramos nacido.
O sea, ahí estamos en la predestinación o estamos en el propósito de Dios. Sí. Enseña que nuestro destino final está en las manos de Dios. Y otra forma de explicarle es esta. Desde la eternidad, antes de que existiéramos, Dios decidió salvar a algunos miembros de la raza humana y dejar que el resto de la raza humana perezca. Dios tomó una decisión, eligió a algunos individuos para que fuesen salvos y disfruten de la bienaventuranza eterna en el cielo, y eligió dejar pasar a otros y permitir que continúen las consecuencias de su pecado hasta la condenación eterna en el infierno. Tremendo, ¿no? Tremendo. Y el Romanos 9:20, precisamente con esa inquietud que tenemos nosotros en Romanos 9:20, dice, mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro? Entonces, la soberanía de Dios es una potestad que se da él como creador. Amén. Para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacerse notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para su gloria. O sea, en cierta manera, nosotros, si Dios quiere salvar a alguien, si Dios quiere bendecir, eso es como dice uno acá en Colombia, yo no sé si hermano tiene los mismos dichos, pero nosotros decimos, ahí ven, nos podemos sudar la camiseta ajena. O la polera, ¿cómo es que le llaman allá? La camiseta de jugador de fútbol, No. ¿Cómo le llaman allá en Argentina la camiseta? La polera, ¿cómo? Remera. La remera, ¿cierto? Si nos ponemos a sudar la remera ajena, o sea, nos ponemos nosotros a decir, ¿por qué a este salvó y por qué a este no? Eso ya le corresponde a Dios. Es más, aquí lo que está diciendo es que hay veces hay personas que han hecho cosas terribles y si Dios los quiere salvar, ese es su problema. Salva. Amén. Amén. Este es un tema de la soberanía de Dios y yo he querido detenerme en este tema porque este tema nos va a centrar a nosotros mucho en que, primero, que hay veces nosotros creemos que lo que nos pasa a nosotros, cualquier cosa que nos sucede, por dura que sea, no, pues Dios olvidó de mí. No. Todo está dentro de los planes de Dios. Todo está dentro del propósito de Dios. Y segundo, entender de que Dios tiene misericordia al que quiere tener misericordia y que Dios puede salvar a cualquier persona, aún la persona más indeseable que creamos. Entonces, la soberanía de Dios es uno de los temas principales. Y la soberanía de Dios la está tratando de hacer entender a los judíos a través del capítulo 10 y 11. Duros para entender esto. Duros para entender esto y para aceptar esto. Amén. Pastor, yo quería aportar algo. Sí, mi hermana Doris, bien pueda. Bueno, este tema de la soberanía de Dios me parece muy interesante porque, pues, uno como hijo de Dios a veces lo cuestiona cuando le suceden cosas, lo que usted decía, de por lo menos cuando muere un familiar, que a uno le cuesta entender por qué, porque es algo que duele demasiado. Sí. Y si nosotros como hijos de Dios nos cuesta, a pesar de que leemos la palabra, de que Él en cualquier momento nos puede mostrar por qué pasaron las cosas, ¿cómo serán las personas que no lo tienen a Él? Por eso hay mucha gente que se mete en un hueco y de ahí difícilmente sale, porque no entiende. A mí yo lo digo por testimonio, porque cuando me sucedió lo de Horacio, que para mí fue algo muy doloroso. Horacio era el esposo de nuestra hermana Doris, que murió. Y pues como fue la segunda vez que me pasó, yo no entendía. Yo hasta le dije a Dios que si era que yo había matado a un cura y ya después entendí. Yo decía, pero Dios mío, ¿por qué me pasa a mí esto? Yo había matado a un pastor.
Yo qué he hecho en la vida para que me pase esto, pero Dios todo lo hace con un propósito. Mire que después de eso me han aparecido en el camino mucha gente con este tipo de situaciones y yo ahora les he podido enseñar el por qué y que Amén. tienen que estar pendientes de que la voluntad es de Dios. Dios es el dueño de la vida. Él nos enseña que, que nosotros no tenemos por qué cuestionarlo, así nos duela. Y miren nomás ayer con lo de Marcela, o sea, es un testimonio porque pues ella necesitaba orar, que oráramos y todo eso y fue libre Amén. precisamente de eso. Marcela Entonces, es una niña que vino ayer al culto y los hermanos oraron por ella. yo lo cuento también como testimonio, ¿no? Porque Dios permite que las cosas pasen, pero pues Él en nosotros, sus hijos, tiene un propósito de que nosotros podamos llevar ese mensaje de esperanza, de luz y poderle dar un consejo a la persona y decirle, a mí me pasó y yo ahora entiendo. Claro. Entonces, este tema me pareció muy importante por eso, porque cada vez uno entiende más la palabra. Amén. Amén. Y yo creo que terminemos con este versículo 28 del capítulo 8. Sí, ¿alguien quería decir otra cosa? ¿No? Para que leamos el Romanos 8:28, porque es que toma cada vez más relevancia. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas, las buenas y las malas. Ahí está la soberanía de Dios. Aceptemos la soberanía de Dios. Obedezcamos a Dios. Dios sabe lo que va a pasar. Dios sabe lo que sucede. Dios conoce. A Dios nadie se le sale de las manos. Dios no tiene plan B. Dios tiene planeado absolutamente todo en nuestra vida. Sigamos adelante y creamos en un Dios soberano y absoluto, que Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos en esta noche por la bendición de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Y, Señor, creemos en ella firmemente. Y creemos, Señor, que tú, oh Padre, tienes un propósito perfecto establecido para cada uno de nosotros. Que nada de lo que nos ha pasado en la vida y que nos pasará se te sale a ti de las manos, Señor, sino que en tu misericordia y en tu amor, Señor, tú obrarás de acuerdo a tu voluntad. Aceptamos tu voluntad, seguimos tu voluntad, creemos en tu voluntad. Como un niño, Señor, tomado del brazo de su padre, te seguimos, Señor, creyendo que tú nos guardarás, nos protegerás, nos cuidarás, bendecirás nuestras familias, Señor, y que en ti nuestras familias son bendecidas, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén, Bueno, gloria a Dios. abrimos y